Llega a Duro de Domar el analista político que mejor nos explica la real realidad. El GPS periodístico que siempre nos conduce por los caminos correctos. Una visita guiada al Congreso para entender cómo será el nuevo Senado. Hoy nos pone a punto Mario Weinfeld. Mario, querido, los saludamos formalmente. Un gusto, como siempre, tenerte acá todos los lunes, todos los jueves. Ya están asumiendo los nuevos legisladores, diputados y senadores, representando las últimas elecciones, ¿no? Exactamente. En senadores ayer juraron los nuevos integrantes, 1/3 de la Cámara, que eso es lo que ordena la Constitución. Una una sesión formal, digamos, o sea, es decir, en la que se eligieron autoridades. Y que tuvo su gracia de todas formas, porque este fue un periodo muy vibrante del Congreso. Sobre todo a partir de 2008. Es decir, fue un periodo muy vibrante, hubo muchísimas sesiones, tal vez como nunca en la historia de Argentina, seguidas por televisión, con enorme expectativa, con grandes discusiones. Y, en ese saldo uno ve, primero, sin duda, que el último lapso, el de 2009-2011, en el que hubo una primacía opositora, fue un lapso apagado, en definitiva hubo poca productividad en general. No funcionó aquella idea de que ese iba a ser el Parlamento perfecto, con una oposición activa y el oficialismo más o menos contra la cuerda, terminó más o menos... La pretensión de los opositores de casi gobernar. Gobernar, marcar agenda, no pasó. Fue un periodo relativamente apagado. También institucionalmente el periodo de Cristina Fernández de Kirchner tuvo muchas discusiones importantes y 3 leyes que marcan época, 3 leyes institucionalmente hiperrelevantes, la refería al sistema jubilatorio, la ley de servicio de comunicación audiovisual y matrimonio igualitario, que son cambios institucionales. ¿Te gustan? Después ponerle si son lindos o feos, pero cambios institucionales muy relevantes, o sea, en ese aspecto una producción muy notable. Se fue Julio Cobos, seguramente no va a estar en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, y notable la trayectoria de Julio Cobos, que en 2008 pintaba para campeón del mundo, y se fue se mancó la primera curva, ¿no? Sí, volcó, o perdió y volvió a ligas menores. Un hombre que no supo aprovechar un patrimonio político que tenía. Es imposible, obviamente nadie puede saber qué hubiera pasado si Cobos hacía esto y lo otro. Está claro que todo lo que hizo fue en contra de su propio crecimiento, que le faltó capacidad política, que se encontró de milagro con un billete premiado y no supo qué hacer con él. Y terminó como terminó, apagado, triste, solitario y final, como hubiera dicho Osvaldo Soriano, y antes Raymond Chandler, terminó solito, habiendo perdido todo lo que tenía y habiendo inclusive, siendo también como un símbolo del conjunto de la oposición, que tuvo perspectivas mejores y que la fue perdiendo en el camino. Entra Beatriz Rojas, que es de Alperovich, o sea, por un lado senadora, por un lado una figura que ya tiene un desarrollo propio, pero sin duda la esposa del gobernador. La segunda en sucesión presidencial, después de Vudú, ¿no? Totalmente. Y esto significa primera mujer en ese rango, y la primera dama de Tucumán. Exactamente. Y también una trayectoria importante. Jura sobre el libro sagrado de mis paisanos, presta juramento sobre eso. Alperovich es uno de los contados gobernadores judíos que había en la Argentina, hubo varios, pero es uno de los contados y es el único que fue reelegido, el único. Néstor Pell creo que fue el primero, ¿no? No, en realidad, alguna vez escribí eso. Habría que escribir, ¿no? Alguna vez escribí que habían sido Tellerman, Perl y Alperovich. Claro. Y algún lector que siempre hay me corrigió y hubo 2 en época del frondicismo. Cosa que no se recuerda porque fue hace 50 años. Claro. Y después porque duraron muy poco tiempo. Pero hubo 5. Lo cierto, que terminar mandato, el único que terminó fue Alperovich, porque Tellerman completó y Perl no terminó y los otros no terminaron porque no había legalidad constitucional. Una mujer judía, uno nunca sabe lo que va a decir la presidenta en su discurso, porque la presidenta reserva eso. La presidenta no se va a privar de comentar algo de que hay una mujer en ese lugar en el que nunca hubo y que ella misma es la primera presidenta argentina y por haberlo logrado, la primera presidenta reelecta. ¿Qué representa Rosques de Alperovich? Más allá de estos factores que son vistosos, representa el PJ tradicional. En algún sentido, se repite el esquema que se va. Antes estaba
el aliado político principal del kirchnerismo en las elecciones de 2007, la Concertación, representada por Cobos, claro. y Pepe Pampuro, José Pampuro, un operador del peronismo claro. más tradicional de la provincia. Quedó el dualdismo dentro del kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Uno de los primeros, de todas formas, dualdistas que pasó al kirchnerismo, José Pampuro. Ahora está Rosques de Alperovich, que representa el peronismo tradicional, los gobernadores, al pejotismo, este lugar le... Pero muy leal, ¿no? Acompañó mucho, ¿no? Sí, este lugar lo complace, y sin duda, más allá de que no le fue bien en el reparto, Aníbal Fernández va a ser una figura relevante en el armado, en el armado político, y también representa a la fuerza del peronismo. O sea, hay Amado Vudú, en cambio, es propio del kirchnerismo y, si querés, aún del cristinismo. Es decir, Vudú por Cobos representa un cambio en el esquema, traduce un cambio en el esquema de alianza. Cuando uno mira cómo fue la jura de ayer, alguna otra cosa, me resulta interesante mirar algunas cosas que a veces los periodistas llamamos malamente nota de color, queriendo decir que son detalles accesorios. Pero expresan mucho más para vos. En general, muchas veces sí. ¿Qué notaste? Por ejemplo, se jura, no es la primera vez, pero cada vez es más. Los senadores y senadoras salen de la fórmula tradicional. Totalmente. Claro. En dos aspectos. Primero, van con los hijos, van con la familia, van como se va. Ahora también se va hacia las ceremonias escolares. A la jura de un título. Claro, cuando yo juré en la Facultad de Derecho, Paleozoico Superior, era muy formal. Vos no elegías fórmula, no hacía nada, tenía que tener saco, corbata. Fue lindo ver a los nietos, ¿no? Digo, los nietos, está bien, eso lo humaniza, lo subjetiviza, es correcto. Esas personas que a veces apoyamos y que a veces odiamos y que a veces consideramos inútiles, son personas, están en un momento importante de su carrera, y es bueno que se humanice. Lindo ver la emoción de la familia. Y que conjugue también con un tono de una sociedad menos engolada, menos protocolar. Y ha cambiado las fórmulas también, ¿no? También. Y hay varios que han dicho, que han agregado a la fórmula algunas palabras. Yo recordaba que en su momento, en el año 74, Rodolfo Ortega Peña, un peronista radicalizado, un gran militante de la izquierda peronista, asesinado por la AAA, ¿no? Que poco después fue asesinado por la AAA, juró y dijo: y la sangre derramada no será negociada, que era una consigna de los grupos de izquierda del peronismo. ¿Fue excepcional en aquel momento? Y fue una conmoción tremenda. Y aparte de eso, de cualquier manera hubo en ese momento una conmoción. Ahora se agrega, se saca y no pasa nada. Y otra cosa que agrego con esto, también el tono de los tiempos. En diputado al mismo tiempo, se juntaron los diputados y dijeron: vamos a discutir una agenda tranqui. Porque como no nos ponemos de acuerdo, para no cerrar, vamos a discutir una agenda que lo que ellos llaman no conflictiva. Muerte digna. Ayer, ¿no? Sí, muerte digna. Fertilización asistida. Entre los temas e identidad de género. 3 avances importantes, ¿no? Esos son temas no conflictivos, son temas que se pueden hablar. Hace 10 años en la Argentina esos temas ni entraban al Congreso. Gran avance, ¿no? Es un enorme avance. Lo que quiero decir con esto, en el tono de las juras, en la calma que hubo, en la subjetividad y en estas normas se ven avances del sistema democrático que nos empecinamos en no leer, que nos empecinamos en no ver, a veces perdido en las batallas, en las peditas, en las macanas que existen todos los días. La jura entonces dejó su miga y sobre todo dejó esto: lo que ha avanzado la agenda republicana en la Argentina, que nadie, no digo que nadie, pocos quieren ver y prefieren ver a veces la anécdota, el detalle o la pavada que pasa en el reconcilia un poquito con el Congreso, que era una institución bastante vapuleada, ¿no? El Congreso habría que mirarlo más. Son muchos los legisladores, es decir, hacemos la cuenta, son más de 300 entre diputados y senadores. Siempre ha habido, y cada vez hay más, legisladores, senadores y diputados, senadoras y diputadas que trabajan mucho, que estudian mucho, que conocen mucho los temas. Para laburar bien hay que estudiar mucho. Hay buenos oradores. A mí siempre me divierte más la Cámara de Diputados que la de senadores, porque hay más pluralidad, porque son más plebeyos, porque se pelean un poco más. Los senadores son más engolados. De cualquier forma, el nivel de los legisladores ahora, contra lo que se dice, es bueno. Es bueno, y sobre todo es bueno en el sentido técnico. Conocen mucho, han estudiado mucho y conocen mucho, por pura decantación, si querés, porque hace muchos años que se discuten los temas en un espacio democrático. Muchas gracias, Mario, como siempre, muy interesante, muy valioso lo que destaca el tratamiento ayer en la Cámara de Diputados de 3 leyes muy importantes, media sanción obtuvieron.